Hola, buenas. El día de hoy un libro que no tiene nada que ver con ciencia específicamente, pero la cualidad es que justamente es Psicología, una introducción, visión histórica de la psicología como ciencia. El texto es de Luis Claudio M. Figueiredo. Luis Claudio Figueiredo. El libro, en este caso, es de la editorial de mi universidad, editorial Universidad de Santiago de Chile, y parte con un prólogo, parece que doctora Virginia Moreira. Parte con el prólogo, que hay una parte que me gustó porque empieza a hablar de filosofía, y empieza así a hablar súper fuerte de la concepción de la libertad que se tiene. Le voy a leer una parte que dice más o menos así, dice: de tal forma que es el propio sistema capitalista el cual aniquila la noción de hombre individual y libre, haciéndonos una ilusión. La noción capitalista de individuo libre es una ilusión que busca enmascarar su verdadero significado, el favorecimiento de la producción del capital. Esta noción ilusoria da lugar a una visión de mundo también ilusoria, abstracta y ahistórica. Aquí es donde está hablando, como que nos introduce el tema del estudio de la psicología. Esto lo hace un análisis sociocultural para ir como metiendo la psicología como ciencia. Y después, por ejemplo, tiene un detalle que dice, o sea, no un detalle, tiene como una línea, donde dice, donde las cosas como que se van cambiando, y dice: el concepto de clase social se reemplaza hoy por la forma de vida, el del ciudadano por el del consumidor. Entonces, el texto como que intenta meter la parte sociocultural, el sistema económico, y como estamos en el sistema económico que nos regula ahora es el capitalismo. Entonces, lo que hace, empieza a hablar en el prólogo, te habla un poco de cómo el sistema cambia esta idea de la privacidad, y no solamente cambia, sino que también como que te dice, este es lo privado nomás, no existe otro medio de otro sistema de producción, por ejemplo. Esto es nomás. Entonces, el primer capítulo es condiciones socioculturales para el surgimiento de la psicología como ciencia en el siglo XIX. Y el primer título es la experiencia de la subjetividad privatizada. Entonces dice que para que exista la psicología como ciencia, porque bien sabemos, o bien yo sé, mejor dicho, que, por ejemplo, siempre se escucha charlatanes basándose en conceptos físicos, y mucho más van a ser cuando la psicología es más bien una cosa un poquito más abstracta de lo que podría ser, por ejemplo, la astronomía, por ejemplo. O sea, entonces, según aquí el estimado Luis, dice que tienen que existir dos condiciones para que la psicología crezca como una ciencia. La primera de ellas es una experiencia muy clara de la subjetividad privatizada. Esto como que yo lo comprendí como... Y la segunda es la experiencia de la crisis de esta subjetividad. Entonces, por eso estaba hablando el tema del modelo, cómo los modelos, en este caso económico, que obviamente está vinculado con la sociedad, ¿cierto? Cómo el modelo ha ido cambiando esta visión del individuo. Entonces, por ejemplo, aquí habla, no lo habla tan fuerte, pero por ejemplo, a mí me llamó la atención que, por ejemplo, habla hasta del sistema mercantil, de cómo cómo los modelos económicos o la parte de la sociedad afecta claramente a la psiquis. Entonces, cuando empieza a comentar el tema de cómo el sistema capitalista, con esta idea más de individuo, más de cosas colectivas, ha hecho un problema en el estudio de la subjetividad, de la privatización que estamos hablando. Y por ejemplo, a mí me recuerda cuando ante cualquier problema, por ejemplo, la idea del psicólogo, que es para los locos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un problema y una persona le dice: oye, ¿y por qué no visitáis un psicólogo? Y el comentario: no, es que yo no estoy loco, eso es para los locos. Eso es como se me vino a la mente cuando empezó a hablar el tema de cómo la sociedad abarca este tema de los problemas, que dice: no, es que yo lo puedo resolver solo, no, es que mi vida depende netamente de mí y de mi esfuerzo. Y es como, según este psicólogo, él dice así como, no, como quizá hay una parte como más, ya un poco más de material económico, social, que yo creo que abarcaré en unos años más, porque ahora mi enfoque es ciencia y filosofía.
Pero sí, él lo toma de la parte más psicológica y te dice, no, realmente no, tú puedes tener trauma, puedes tener cualquier otro problema, que aunque tú quieras, aunque tú te sientes a meditar todo el día en tu casa, aislado del mundo, se te va a hacer complicado manejar eso dentro de la misma sociedad que el cual como que te afectó. Yo lo vi como más por ese lado cuando se puso a hablar de la subjetividad y el sistema como del individuo. Y aquí quiero leer una parte que es cuando empieza a hablar de la conclusión del tema de la subjetividad del individuo, etcétera, donde dice: otra condición para la formulación de proyectos de psicología científica es la experiencia de que no somos tan libres y tan diferentes como imaginábamos. Es la sospecha de que hay otras fuerzas invisibles que nos controlan y que espontáneamente no conseguimos ver con claridad las causas y los significados de nuestras acciones. Lo que nos lleva a investigarlo, lo que hay detrás de las apariencias. Esta experiencia se generaliza con el colapso de la idea de la ideología liberal y del romanticismo que, cada uno a su manera, mantiene incuestionable la noción de subjetividad individual. Que yo siento que es como lo que estaba diciendo hace poco, que es el tema de cuando veis un problema y tú dices, no, es que mi vida depende 100% de mí y que si yo quiero voy a hacer esto y que toda la vida, el conjunto de sociedad en la cual yo pertenezco depende 100% de mí, que si hay un problema en Afganistán es por culpa de que los afganistanistas, no sé, ellos no piensan así, no piensan como nuestro país desarrollado, etc. Bueno, si se lo lee en el libro, que no es tan largo, podrían como entender mejor a lo que va. Pero si no se lo quieren leer o quieren ver otros textos, yo creo que sería bueno leer un poco más de punto económico, o sea, como economía un poquito más bien que economía, sociología, yo encuentro. Quizá un poco más de sociología y quizá un poco más de psicología. Pero en la psicología yo soy así como muy... Dice que el modelo económico como que perturbó esta idea de la libertad, de la subjetividad, y que ahí recién como que puede emerger bien la psicología como parte de la ciencia, porque bueno, como intento explicarlo, si no lo he explicado, lo voy a explicar en su momento, si ya lo saben mejor todavía. Las ciencias como ciencias, no los científicos, la ciencia intenta ser lo más objetiva, es lo más objetivo que hay, es lo más que si hay una idea de todos los datos que hay, tienen que contrarrestar esa idea, y si no la pueden contrarrestar, es ahí recién cuando esa idea se toma como verdadera, no como las pseudociencias, que se abarcan de cualquier cosa que a ellos les dé, etc. Vuelvo a decir, las ciencias, no los científicos. Los científicos están, como ya hemos visto en la tele, en cualquier parte, están dispuestos a caer en estupideces, en decir tonteras, en no basarse en los datos, en interpretar mal esos datos. Pero esos son los científicos. La ciencia como ciencia, no. Entonces, después tiene como un apartado donde dice todos los proyectos de los psicólogos que intentaron o como que fueron metiendo la psicología como parte de la ciencia. En el caso de la universidad, no sé en todas las universidades, pero casi en general, las que yo conozco, las universidades que yo conozco, la psicología está en la Facultad de Humanidades. No está ni en la Facultad de Ciencias Médicas, no está en la Facultad de Biología, está en la Facultad de Humanidades, donde están los sociólogos, donde están los antropólogos, etc. El que empieza a hablar aquí en la parte de los proyectos de psicología que fueron como metiéndose en la parte científica, en esta parte me complicó mucho porque como la psicología no es mi interés, ni tampoco mi fuerte, como si tuviera un fuerte, como que se me hizo complicado el tecnicismo utilizado. Entonces, por ejemplo, te habla de que yo podría resumir así, no tomen esto en cuenta. Yo lo podría resumir así, como que hubieron ramas de la psicología donde se enfocaban en el ser humano como un organismo celular vivo. Después otras ramas que tomaban al organismo o al hombre, bueno, aquí dice hombre, pero yo lo voy a decir como al ser humano como un objeto que sí, que depende de la sociedad y que la sociedad lo afecta.
después que la sociedad lo afecta, pero después tiene una parte privada que como que sociabiliza ahí, después hay otra parte donde dice que sí, que sociabiliza, que la sociedad lo afecta, pero él no podemos, que el psicólogo no puede tomar en cuenta lo que esa misma persona dice, porque ella se puede estar o creando una idea de sí mismo. Entonces después dice, no, es que el ser humano sí, le afecta a la sociedad, le afecta a su parte privada, pero no voy a tomar en cuenta lo que él dice, sino que voy a analizar cómo él se comporta. Entonces, eso es lo que yo diría como resumen de lo que entendí de cómo fue ir surgiendo la psicología como una ciencia. Entonces después termina el texto más o menos con la idea de los mitos, de la psicología, etc. Bueno, los mitos de la psicología son muchos, que se piensa que el psicólogo es para los locos, lo que es general. El psicólogo no, el psicólogo es para los locos. El psicólogo, estas cuestiones de, no, dibújeme el psicólogo laboral. Al final se pone a hablar de los mitos. Bueno, hablar, son dos páginas. Dos páginas donde empieza a hablar como de los mitos, de los psicólogos, y da una propuesta de que los psicólogos tienen que hacer más ciencia, que los psicólogos tienen que participar haciendo más ciencia, que sus bases teóricas sean a base de ciencias. Y por eso lo leí, por eso me gustó en parte el texto, y por eso como que sí y no a la psicología. Como ya he dicho, así como la neurociencia como que me gusta. Y yo entiendo que hay una parte donde entre mitad que el medio interactúa con el cerebro, ¿cierto? Por ejemplo, el tema del lenguaje. Entonces, como a mí me gusta la parte de la neurociencia, igual hay partes que de psicología igual está entretenido. Pero cuando se ponen así como medio místico, como que siento que se alejan mucho de la ciencia. Así que eso, yo la verdad no lo recomiendo. Bueno, compren, si les gusta más o menos una introducción rápida de la psicología como parte de la ciencia, está bueno. Pero creo que podría abarcar estos puntos más con cosas de sociología, con cosas más de neurociencia más pura y un poco más de, quizás hasta por ahí nomás de filosofía. No sé qué parte de la filosofía se podría meter bien con estos problemas, pero sí. Pero sí, sí, sí. Eso sería todo. Nos vemos. Creo que este video salió medio raro porque libro corto, libro que no es mucho de mi área, como que me costó mucho el tecnicismo, pero bueno, algo se hace. Eso. Nos vemos. Bye.